Imagen TV. La entrevista. Muy buena tarde, apreciable comunidad de Imagen TV. Estamos en nuestra sección La Entrevista y esta tarde tenemos como invitado al licenciado Jesús Rolando Pérez Saavedra. Él es diputado local por el Distrito 6 con cabecera en Iztacuistla. Muy buena tarde, diputado. Muchas gracias. Tarde. Agradezco la invitación. No, hombre, es un gusto tenerlo, diputado. No, al contrario, y vamos gracias. a hablar de temas muy interesantes, sobre todo en esta iniciativa de ley en los que muy pocos ponemos atención y que son realmente trascendentes e importantes para el ejercicio de todo ciudadano. Claro. Diputado, vamos a hablar de este proyecto que tiene proyecto de iniciativa de ley a la modificación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Y en este caso el primer tema es la amnistía. Claro. Antes de que entráramos en vivo le preguntaba, ¿qué es la amnistía? Porque bueno, todos sabemos que es algo que es para que a alguien no lo castiguen, pero en concreto, ¿quién tiene el beneficio de la amnistía aquí en Tlaxcala? Claro, se propone esta reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de nuestro Estado precisamente para que los beneficiarios sean varios. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es una ley que ya existe en México y que estamos armonizando aquí en el Estado, donde efectivamente busca revisar los casos de algunas personas que están sujetas a algunos delitos en particular y que pueden ser revisados su caso y que pueden ser beneficiarios de esta ley de amnistía. Platicábamos hace un rato sobre Sí. qué delitos en específico trabajaría su proyecto aquí en el estado de Tlaxcala. Sí, bueno, mire, beneficiaría, por ejemplo, en el caso de aborto, a lo que está establecido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en particular en el sentido de beneficiar a la persona que interrumpe, a la mujer que interrumpe su embarazo y que que lo señalan como delito, pues la beneficiaría a los médicos y a los parteros que practican algún aborto, la interrupción del aborto y que se les considera que cometen un delito, a ellos los beneficiaría porque siempre y cuando no exista violencia y sea con consentimiento de la madre, ellos podrían acogerse a este beneficio. De alguna manera, este proyecto de amnistía da pie, por ejemplo, a lo que están solicitando algunos grupos feministas en cuanto a tener el derecho de poder decidir si abortan o no de manera libre. Es un tema más complicado el del aborto en general, pero encuadra en estos supuestos. También beneficia a las comunidades indígenas que defienden sus tierras, que defienden sus aguas, que no tienen un traductor en los procesos penales, que son sujetos de vulnerabilidad por extrema pobreza, porque no llevaron un procedimiento adecuado, y específicamente también para delitos de sedición y delitos de carácter político. Hay muchos presos que han cometido delitos de carácter político y que pueden ser beneficiados con esta ley siempre y cuando no exista arma de fuego, que no se pierda la vida y que no contenga lesiones a las personas, que no sean delitos graves, pueden ser sujetos y beneficiarios de esta ley. Un ejemplo que platicábamos hace un momento era Sí. lo que pasó en 1994 Claro. Con el presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando el ejército zapatista es beneficiado por una ley de amnistía Claro. en la que evitan ser perseguidos y obviamente tener repercusiones legales, ¿no? Nada más aquí sí hay uso de armas y sí hay, bueno, una violencia. Sí, en ese momento se da así, en ese momento histórico, pero hoy es muy específica la propuesta. En realidad, esta ley de amnistía es una armonización. Esta ley ya fue aprobada en el Congreso Federal y la estamos armonizando a nuestro Estado con las características particulares de nuestro Estado. Entonces, subrayamos que no debe de ser delitos graves para que quien se beneficie con esta ley, pues digo, o más bien para quien beneficie esta ley, no sea gente que sea reincidente, que ha cometido delitos de carácter grave. ¿Cuál es el proceso que debe de seguir una persona que sienta, que piense que que es perseguido político, que ha incurrido en alguna de estas acciones, como les comentaba, del aborto, para poder ser acreedor a este beneficio, a esta ley de protección? Sí, es interesante. Existe un comité que se encarga de evaluar, una comisión, perdón, que se encarga de evaluar
precisamente esta ley, estos beneficios, y que está integrada por el gobernador, que está integrada por el presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Reinserción Social del Congreso del Estado, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, donde analizan el caso, quién lo puede presentar, tanto los imputados, los interesados, sus familiares, sus defensores y organismos defensores de los derechos humanos. Entonces, ellos son los que pueden presentar este comité, que es el encargado de evaluar y de dictaminar el beneficio o no, en su caso, de aquellas personas que están por la comisión de un delito, para extinguir prácticamente las penas y extinguir el delito. Un paso atrás, ¿cómo se crea ese comité? ¿Quién decide? ¿Quién lo integra? ¿Quién forma parte? Lo crea el gobernador. Lo crea el gobernador en esta ley, insisto, él es parte de esta comisión y repito, es parte también el presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, así se llama la Comisión, Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, quien lo presida en ese momento, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Son los tres que presiden esa comisión. Entonces, para todas las personas que de pronto, ¿a partir de cuándo va a estar vigente este proyecto? Este lo presentamos en la tercera sesión ordinaria del Congreso del Estado, de este ejercicio legislativo que empezó en septiembre, que termina en diciembre. Ha sido turnado a comisiones, y en las comisiones serán encargados de discutirlo y de elaborar un dictamen que será propuesto al Pleno del Congreso, donde se decidirá, se discutirá y en su caso se aprobará para el Estado de Tlaxcala en los próximos meses. Más o menos, ¿esto qué tiempo les va a llevar a los diputados? Seguramente antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, porque es una armonización, antes de diciembre, del 15 de diciembre, seguramente estará siendo propuesto al Pleno para su discusión y aprobación. ¿Qué tan posible es que esta iniciativa realmente pueda llegar a formar parte ya de la constitución Sí, tiene su proceso legislativo. Todas las iniciativas que presentamos, tratamos de que tengan la viabilidad sobre todo legislativa, para que sea en beneficio de toda la sociedad tlaxcalteca. Este proceso legislativo pues es turnado a comisiones, se pasa al Pleno, se discute, se aprueba, se publica y por supuesto que estamos en el interés y en el entendido de estar platicando con los demás compañeros diputados de las diferentes fracciones, de la fracción parlamentaria, para que pueda aprobarse y publicarse esta ley y ser parte de la reforma constitucional. Y además esto también se turna, una vez aprobado, a los municipios, porque tiene que tener una aprobación constitucional del 50+1 de los municipios del Estado, es decir, tendría que tener la aprobación por lo menos de 31 ayuntamientos para que sea una ley constitucional, una reforma constitucional. Esta ley deja en caso de aprobarse, va a dejar a una Tlaxcala con una ventaja muy clara en la protección de los derechos humanos. Sobre todo de los derechos humanos, por la vulnerabilidad que existe en muchas personas de su condición, incluso de discriminación, que han sido sujetos de discriminación y que hoy pueden estar recluidos en el penal a lo mejor por delitos que pues debieron haber salido de forma prácticamente inmediata o tener su procedimiento afuera, o incluso por alguna circunstancia política de aborto, de defensa. Pero sí, el objetivo y el objeto principal de esta ley es resarcir o evitar que se dañen los derechos humanos en este sentido, en procesos de delito. Pues estaremos muy al pendiente y dándole seguimiento a esta iniciativa, porque, insisto, esto dejaría a Tlaxcala con un precedente muy importante, sobre todo en el área de la protección a los derechos humanos, y con garantías muy importantes para todas las personas que de pronto sienten que las situaciones sociales los abruman, los castigan y los dejan en una situación muy indefensa. Sí, es correcto. Es correcto, estaremos pues al pendiente en el legislativo, que es una de nuestras labores. De hecho, los diputados tenemos tres funciones principales, que es legislar, que es el mayor compromiso que tenemos, que es fiscalizar a través de los procesos de cuentas públicas y demás, y que es gestionar. Entonces, una de nuestras labores la estamos llevando a cabo con la propuesta de las iniciativas de estas leyes. Otra iniciativa es la revocación de mandato, y esta es una iniciativa que va a crear mucho revuelo, sí. No, porque tenemos y enfrentamos muchos problemas y muchas manifestaciones en diferentes comunidades, sí, en diferentes municipios, porque de pronto ya no quieren a la persona que está
gobernando, ya sea presidente de comunidad, ya sea presidente Claro. municipal, y que de pronto, en cuanto a la ley a que hoy es vigente, pues como son cargos de elección popular, no tienen revocación. Bueno, existe la revocación de mandato en nuestro estado. La figura de revocación, es más, cuando su servidor presidía la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, ahí es donde se desahogan los procesos de revocación de mandato para el caso de presidentes y regidores y presidentes de comunidad, o sea, para los ayuntamientos. Pero este caso es particular, es específico, es otra armonización a la Constitución y es específico para el titular del Poder Ejecutivo. Esta revocación de mandato es por pérdida de la confianza. ¿Y cómo se lleva a cabo? Se propone a través del 10% de la lista nominal de los ciudadanos. Se propone también por el hecho de los 60 de la mitad más uno de los ayuntamientos que tengan el aval para poder presentar esta ley. La presentan los ciudadanos. Después, durante los 3 meses, terminando los 3 primeros años de ejercicio constitucional, en este caso del titular del Poder Ejecutivo, por una vez en el periodo constitucional, o sea, en el sexenio. Pasando los 3 primeros años, los 3 primeros meses, la ciudadanía puede solicitar este procedimiento de revocación de mandato por pérdida de la confianza. Esto ya ha sido aprobado también en la Cámara de Diputados, más bien en el Congreso de la Unión, y es una ley que está vigente y que los estados tenemos que armonizarla, no solamente Tlaxcala, y por eso es una ley innovadora. Pareciera que hace mucho ruido porque toca al titular del Poder Ejecutivo, Sí, claro. pero el Poder Ejecutivo, el titular tiene que estar sujeto también a este procedimiento en una sola ocasión en su mandato constitucional. Igual no puede ser solicitado, ¿no? Pero está ya la garantía para la ciudadanía que en caso de la pérdida de la confianza pudiera revocársele el mandato. Esta ley de pronto no deja vulnerable por la cantidad de personas con las que se pueden tener la revocación a una situación de juego político en el que después de solicitar que no tengan fuero y que el foro no nada más servía como para evadir ciertos compromisos, Claro. sino también para blindar al Ejecutivo, porque es toda la institución que representa a la nación, no tiende a prestarse de pronto a una situación que involucre un juego político importante. Fíjese que no, por una razón. Quien lleva el proceso de revocación de mandato es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y es un procedimiento donde él organiza, lleva el cómputo en este caso de la consulta, lleva la calificación de la consulta y emite un resultado. El Congreso del Estado nombraría gobernador o gobernadora sustituta en su caso, porque tiene que ser del mismo género del que esté de titular, de gobernador sustituto, y en ese sentido la verdad es que no se presta tanto al juego político, porque es más un procedimiento de consulta. El presidente de la República ya se va a someter a eso, y los estados tienen que ser los titulares de los gobernadores, es lo que estamos tratando de armonizar. Y que no se le excepcione en el estado de Tlaxcala, ¿no? Que también la ciudadanía y que los gobernantes, pues sobre todo los que representamos cargos de elección popular, pues en este caso el titular del Poder Ejecutivo, por pérdida de la confianza, pueda ser revocado por una sola, bueno, en este caso la consulta sería por una sola ocasión en su periodo. Se prestaría a algún juego político si lo pudiéramos hacer en cualquier y en determinado tiempo, ¿no? Entonces no es todo un proceso establecido con la legalidad y con las instituciones. El Congreso también puede solicitar al Instituto Nacional Electoral, por medio de acuerdo de las 2/3 partes del Congreso local, para que si no hay condiciones en el Estado lo lleve y garantice que es un proceso, insisto, con más por lo menos el 10% de la lista nominal de los ciudadanos. Este es un proceso organizado. ¿Cómo tendrían que organizarse las personas o los ciudadanos para exigir la revocación de mandato? ¿Ante qué institución van a recurrir y cuáles son las instancias que deben de seguir? Claro, insisto, este es un proceso que lo solicitan pues por medio de firmas, por medio de esto se va, una vez estando aprobada la reforma constitucional, viene la ley secundaria o el reglamento que explica esas partes.
donde van a estar especificados todos los pasos a seguir referente a iniciar el proceso. Pero, insisto, es una institución, es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, quien sería encargado de llevar todo este proceso, pues de la organización, de la consulta propia, de la calificación de la elección y de la emisión del resultado, porque en base a esa que emita el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el resultado, el Congreso tendrá que nombrar gobernador o gobernadora sustituta en caso de perder la confianza el titular del Ejecutivo. Si no es así, si no la pierde con el 40% más de la ciudadanía, pues sigue gobernando los otros 3 años. Es un procedimiento innovador, nuevo, que incluso el presidente de la República, pues en el 2022 se va a someter a un proceso de consulta popular, ¿no? Pero con las características adecuadas, y en el Estado tenemos que armonizar esta ley. ¿Qué va a pasar? Sería bueno que este proyecto se aprobara. ¿Qué va a pasar si se consigue la revocación? ¿Qué le sucede al gobernante una vez que se decretara su revocación? Bueno, deja termina su periodo. En realidad empieza un proceso de entrega-recepción con el que haya sido nombrado, con él inmediatamente. El Congreso tiene 15 días para aprobar el nuevo nombramiento, y más bien para nombrar a la titular o al titular del Poder Ejecutivo, y en ese inter tiene otros 15 días, no menos de 15 días, no más de 30, para tomar protesta. No es un caso de urgencia, no es como cuando el gobernador, por cuestión fatídica o otra circunstancia, deja de gobernar o muere o algo. Como el caso de Puebla, por ejemplo. Es otro supuesto, es otra circunstancia. Este es un proceso prácticamente de consulta, y es un proceso donde el Congreso del Estado tiene 15 días posteriores al nombramiento para organizar cuándo entra en funciones y cuándo deja de fungir el otro gobernante. En cuanto el nuevo entra en funciones, por la propia lógica, el que le fue revocado el mandato por pérdida de la confianza deja sus funciones con el proceso, porque hay una ley de entrega-recepción que es a la que se sujeta. Y eso va a permitir que, si de pronto las acciones dentro de este periodo de gobierno no fueron las adecuadas y se encuentran situaciones complicadas, pueda ser llevado a un proceso judicial, si es que de pronto fuera... Recordemos que existe la... ¿O son dos cosas independientes? No son tan independientes, pero es que cada una tiene su materia. Por ejemplo, la aprobación de la cuenta pública para todos los entes, incluido el propio Ejecutivo, la verdad es que es un proceso que lleva el órgano de fiscalización superior, al cual, dentro del periodo que fungió, pues es el responsable de esas acciones que estuvo realizando, y él todavía queda sujeto a la solventación de algunas circunstancias, no necesariamente por el hecho de ya no estar en el cargo, ya se exime de toda responsabilidad. Por supuesto que no, todavía le queda esa responsabilidad administrativa, que recordemos que si no subsana, que recordemos que puede ser incluso denunciado, y entonces sería otro proceso judicial distinto, ¿no? Pero en automático pues no se le puede juzgar directamente por alguna circunstancia hasta que no se emita un dictamen del órgano de fiscalización. Esto sin duda deja, de aprobarse estas dos iniciativas, como comentaba hace un momento, deja a Tlaxcala en un punto muy importante. ¿Qué tan importante es que los ciudadanos conozcan a fondo estas iniciativas y sobre todo la aplicación correcta si es que se llega a aprobar este proyecto? Pues insisto, las dos son constitucionales, y el hecho de que estén hasta arriba de la pirámide en nuestro Estado, que en la Constitución pues precisamente es para el beneficio, la primera, la de amnistía, es para el beneficio de la sociedad tlaxcalteca, y por supuesto la segunda también, porque es específico el caso, es hacia el Poder Ejecutivo por pérdida de la confianza, no es por otra circunstancia, y eso pues también la sociedad tendrá que valorarlo, evaluarlo, y por supuesto que siempre son en beneficio de la sociedad. Una dejaría muchas garantías, sobre todo a los perseguidos políticos, que de pronto tienen tanto también miedo. Eso también, claro. De pronto a manifestarse, a externar sus ideas y sus cosas. Bueno, ¿qué pasa, ¿no? En las instituciones políticas? Y por la otra parte, a los gobernantes de aprobarse la ley de revocación de mandato, pues los obligaría a tener más
más Pues, atención en sus labores. en realidad es la idea, ¿no? Es la idea de que siempre estén acorde a las circunstancias de la responsabilidad del cargo y de las atribuciones que van inherentes con el propio cargo. Pues le agradecemos mucho al licenciado Jesús Rolando Pérez que nos haya dedicado estos minutos para compartir con nuestra audiencia y a usted, amable ciudadanía, pueda estar informado de las garantías de las que podemos contar una vez que se apruebe este proyecto de ley y que de ser así podamos dar seguimiento tanto a las faltas que incurran en cuanto a derechos humanos y por otra parte al desempeño de los políticos y de los funcionarios públicos para poder tener una autoridad más justa, un gobierno más responsable. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Al contrario, a sus órdenes.